días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, en esta su sección, La Baticueva. Me gusta hacer esta sección, me gusta que se creen estos espacios dentro de mi podcast, porque siento que son lugares sinceros, refrescantes, tranquilos, un poco liberadores también, donde siento que puedo ser yo delante del micrófono, 100% yo contándoles una historia. Más allá de historias para no dormir, más allá de piano oral, más allá de cualquier tipo de conversación que pueda tener con otra persona. En esta simplemente soy yo hablando con ustedes y trato de ser lo más sincero posible, y lo soy. Hoy quiero contarles una anécdota que me pasó hace poco. Tiene que ver mucho con el título del podcast que ya ustedes deben haber visto. A inicio de la cuarentena, creo que vamos a usar mucho el término a inicios de la cuarentena como un punto de referencia para muchas cosas. A inicios de la cuarentena veía como la gente descargaba mucho TikTok, veía como la gente descargaba mucho Ludo y otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y la verdad, yo tratando de ser un poco orgulloso, treintón ya, pensando que este tipo de plataformas únicamente eran para centenios, ¿no? De 20 años, de 20 a 25 años, de 25 años para abajo, ¿no es cierto? Decían, no, yo que me voy a descargar TikTok, que no sé qué. Pero el aburrimiento, el confinamiento, las ganas de no hacer nada, estar en tu casa atrapado, yo le comentaba a mi novia que yo sentía, ya que mucha gente hablaba de TikTok, que me estaba perdiendo algo, ¿no? Me estaba perdiendo algo. Así que opté por descargarme TikTok. Ahora estoy con todas las canciones tiktokeras en la cabeza, cantándolas todo el día, el Rico Rico, el Oh No, y etcétera. Y yo he podido encontrar y sigo a muchos creadores de contenido en TikTok que siento yo que hacen un muy buen contenido. Me gusta lo que hacen. No todo es baile, no todo es mostrar el cuerpo, no todo es superficial. Hay gente que hace muy buen contenido. Entonces, de alguna manera yo pude ahondar en la plataforma y darme cuenta que no todo lo que había ahí era lo que yo creía que había, sino había mucho más. Y en este viaje, por si acaso no he grabado ningún video de TikTok y no planeo hacerlo tampoco, solamente lo utilizo para ver el contenido de otras personas. Y en este viaje de andar por ahí buscando, entrometiéndome, navegando en este gran mundo del TikTok, me crucé con un video. Este era un tipo que estaba a oscuras, ya tenía un fondo oscuro. Él tenía una máscara y estaba leyendo con un papel. Y en el papel decía algo así como: si Adán fue el único hombre que creó Dios y Eva fue la única mujer con quien se reprodujeron sus hijos, si solamente tuvieron a Caín y Abel y bueno, otros más, se reprodujeron entre ellos, tuvieron intimidad entre ellos, hubo incesto, porque la Biblia dice que después Caín se encuentra con una mujer y tiene familia, etcétera, si Adán y Eva nada más eran los únicos habitantes de la tierra en ese tiempo. Y cuando vi eso, me di cuenta lo poco que hacemos nosotros para investigar, para ver, para ahondar en las cosas que creemos, si es que eres creyente, ¿no? Y si no lo eres, también
para investigar, para ahondar y para conocer un poco de una cultura, una religión que ha aportado mucho a la humanidad. Entonces comencé a ver sus otros videos y se hacía preguntas parecidas, no con el ánimo de que alguien se lo responda, sino con el ánimo de tratar de poner en tela de juicio la veracidad de la Biblia, ¿no? Hoy día es domingo de resurrección. Quería, yo que soy creyente, pensar un poco en este tema de la pasión de Jesús, etc. Y me pareció el momento indicado como para hablar de este tema que sucedió hace un par de semanas. Entonces yo sentí en ese momento la responsabilidad de responder, ¿no? Sentí la responsabilidad de darle una respuesta a los cuestionamientos que se hacía esta persona, que tenía no sé cuántos mil seguidores. Había un montón de gente comentándole, diciéndole sí, la Biblia es una mentira, que esto, que lo otro. Entonces me tomé el tiempo para responder. Yo lo que le dije fue lo siguiente. Para ponernos en el punto de vista católico acerca de la historia de la creación, debemos darnos cuenta cómo se escribe el libro de la Biblia, cómo lo planea Dios, el libro de la Biblia, en relación a la creación. Basta únicamente con saber el significado de los nombres de Adán y Eva. Adán significa nación y Eva significa tierra. Cuando Dios se refería a Adán y a Eva, no se refería a un solo hombre y a una sola mujer. Se refería a toda una nación que habitaba una parte de la tierra. ¿Y esto dónde sale? ¿Y por qué la Biblia no dice eso? En cualquier biblioteca católica podríamos encontrar lo que se quiere decir con el texto de Adán y Eva en la Biblia. Es más, decía yo en el comentario, los 4 primeros libros de la Biblia están escritos en ese formato. ¿Cuál formato? ¿Cómo harías tú para contarle una historia a un grupo de gente totalmente distinta, diferente una de sí? Universitarios, gente que nunca hizo un colegio, analfabetos, personas con muchos estudios, con pocos estudios, a los carpinteros, a los abogados, a los doctores, a todos, a los niños, a los viejos, a los jóvenes. ¿Cómo harías para contarle a un grupo tan diverso una historia y que se entienda el mensaje? Bueno, fácil. Con un cuento. Con un cuento, todas las personas llegan a entender el verdadero mensaje que uno quiere dar. Es por eso que los primeros 4 libros de la Biblia están escritos en ese formato, en un cuento. Es por eso que cuando Discovery Channel o Animal Planet o lo que sea, o The History Channel, salen diciendo que se encontró el arca de Noé en algún país, sabemos nosotros los católicos que no es verdad, porque en realidad no existió esa historia. Es un cuento. ¿Para qué? Para dejarnos un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de la alianza entre Dios y el hombre. Pero no es que las cosas hayan sucedido literalmente así. Algunas personas que no son creyentes piensan que la religión y la ciencia van por 2 caminos diferentes. Y no es verdad. El primero en plantear la historia, el primero era plantear, la teoría de que el mundo se creó a partir del Big Bang fue un sacerdote católico. Efectivamente, para que la gente comience a darse cuenta que la historia de la creación va de la mano con la ciencia. Yo hice este comentario un poco extenso y
Y hasta el día de hoy, después de haber pasado, no sé, un mes y medio, sigo teniendo likes, me preguntan cosas, me hacen comentarios preguntándome qué sigue la historia, de qué se trata, ¿no? Etcétera. Esta persona dueña del espacio en TikTok no respondió a mi comentario. E incluso una persona me escribió por interno a Instagram y me pidió que por favor se lo explique más a detalle. Y se lo expliqué, le mandé una nota de voz diciéndole que era un poco injusto, ¿no? Tomar a la Biblia como un libro histórico, ¿no? Un libro referencial de la historia, porque la Biblia no fue pensada, escrita, cuando se escribió no fue pensada para eso, no fue pensado como un libro histórico, era un libro que le hablaba al corazón de las personas. Y entonces le dije, mira, yo tengo un podcast y en una semana voy a sacar un podcast que tenga que ver con eso y hablar sobre eso. Y aquí le estoy haciendo un saludo para esa persona que me mandó el mensaje por interno en Instagram. Y vi esta como una oportunidad perfecta para hablar de eso, porque estamos en Semana Santa, ¿no? Estamos recordando el amor de Jesús. Yo no quisiera que el podcast se centre únicamente en cosas religiosas, por eso que hablo de tantas cosas aquí. Pero sí me parece importante mencionar esto porque, sobre todo en esta semana, porque hay mucha gente que deja de creer en Dios o que simplemente no cree porque tiene una manera equivocada de ver las cosas sobre Dios. Son un poco injustos con las creencias de los demás porque no las entienden, porque no investigan, porque cuando les ha tocado preguntar cosas nadie les ha sabido responder, porque no les han dado respuestas certeras. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que Moisés haya abierto los mares? Bueno, no es exactamente así la historia tampoco, no es que Moisés haya abierto el mar, literalmente. Lo que pasa es que el mar bajaba su caudal a tal punto que la gente podía cruzar caminando, pero solamente una vez al año, pongamos en abril. ¿Qué fue lo milagroso, qué fue lo espectacular de ese momento? Que sucedió en una época del año donde el caudal no bajaba a tal punto para que la gente cruce caminando. Y una vez que pasó el pueblo de Dios, el caudal volvió a subir y los egipcios se quedaron ahí en el mar. Sino que, claro, esto tiene muchas explicaciones del por qué se contó así la historia, ¿no? Que quizás en algún momento hablaré de detalle. Pero quería contar esta anécdota con esta persona en TikTok, porque a veces cuando hablamos en historias para no dormir, cuando me toca hablar con alguien en piano bar, ¿no? Y hablamos y por ahí sacamos el tema de Dios y la creencia, etc. Uno se da cuenta lo poco que sabe la gente de lo que cree o de lo que no cree. Y es que esta semana en especial, la Semana Santa, creo que debería ser un buen momento para preocuparnos no en investigar, en cuestionarnos si creemos o no, es secundario. Me parece que este momento de Semana Santa, que todos vamos a tener libre, que todos estuvimos libres, que estuvimos sin hacer muchas cosas, ¿no? Despreocupados del trabajo, de nuestras responsabilidades, deberíamos hacer, pienso yo, continuar con el plan con el que se hicieron, por ejemplo, las historias de la Biblia, que no se escribieron para hacer cálculos matemáticos, para ver en otros libros históricos a ver si coinciden o no coinciden. No. Fue pensado para hacer algo más allá. Y creo que sería bueno que todos hagamos algo más allá. Esto no es solamente para las personas que creen, sino para las que no creen también. Mi intención no es que te vuelvas un católico activo, de que comiences a creer en Dios, de que te vuelvas religioso, ni nada, sino que te des cuenta que a veces
sabremos cómo actuar delante de lo que no conocemos. Juzgamos lo que no conocemos. Damos opiniones, nos hacemos ideas de cosas que no conocemos del todo, que creemos que conocemos, pero en realidad no conocemos. Cómo a partir de la cultura errónea en la que vivimos, de darnos cuenta de únicamente ver lo superficial, cómo hemos perdido esa esencia espiritual que todos deberíamos tener. El Perú está a poco de elegir sus gobernantes, estamos una semana, y en la televisión ya nos estamos jalando los pelos, que este candidato de izquierda, este candidato de derecha. Por cierto, la otra semana vamos a tener una entretenida conversación con algunas personas de diferentes posturas políticas, ya, para que se agarren a golpes en el podcast. Yo voy a ser el mediador. Si veo que nos están agarrando a golpes, yo voy a saltar algunas pullas para que se agarren. Sí, que tú tienes la cara fea, que tu cabello es horrible, cosas así. La otra semana vamos a tener ese podcast. Y todo el mundo se está sacando los ojos en la televisión, supuestamente para ganar votos. Yo no te voy a decir por qué votar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero solamente quisiera que te hicieras una pregunta. ¿Cuántos de estos candidatos que se están presentando le han dado un tiempo para su lado espiritual tan importante? ¿Cuántos de ellos lo hacen? ¿Cuántos de ellos miran hacia adentro, ¿no? A reflexionar, a pensar las cosas que están haciendo bien o mal? La responsabilidad que van a tener dirigiendo a un país. Muchos, pocos, ninguno, quién sabe, no sé. Tú decides. Pero bien, solamente eso te quería contar. Es todo lo que me pasa en TikTok. Si tú, de alguna manera, si ustedes quieren que hablemos más sobre este tipo de cosas religiosas, ¿no? De algunas cosas que quizás mucha gente no sabe acerca de la religión, pásame la voz, comenta o algo así, háblanos por interno, y yo voy a invitar a un montón de personas religiosas que saben que van a hablar de estos temas, y nos van a contar un poco acerca, más profundamente acerca de cómo son las cosas, ¿no? De por qué esto, de por qué lo otro. Es súper interesante este tema. Pero bien, muchísimas gracias por estar ahí y escucharme. Esta semana quería hacer algo así cortito, nada más por lo mismo que estamos en Semana Santa, y hablar de historias para no dormir, no meter a un invitado. Me parece que hubiera sido mucho quizá. La otra semana sí venimos con el debate, con esta gente que se va a agarrar a punta de puñetes por su candidato favorito, y el domingo de la siguiente semana, después de haber votado, tú que vives en Perú te vas a escuchar tu terrible historia para no dormir, y así como vas a estar pendiente de ver más o menos quién ganó, vas a estar también ahí con tu historia para no dormir en medio de estas elecciones que tenemos en Perú de un nuevo presidente. ¿Quién ganará? No sé. ¿Por quién va a votar? No sé. ¿Preferencia? No sé. El voto es secreto, señores, no me estén preguntando. Nada más. Estamos encontrándonos en una semana para hablar del próximo presidente del Perú. ¿Quién será? No lo sé. Mándenos sus buenas vibras si tú estás en el extranjero, porque la verdad está difícil la cosa por aquí. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección